Muy buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien. Los hijos de Dios en medio de situaciones difíciles están bien. Porque aun cuando sufran como los demás, pasamos por enfermedades, pasamos por muerte, pasamos por situaciones difíciles sin trabajo, situaciones difíciles con nuestras familias. Con todo, como dice la Escritura, tenemos esperanza. Y la esperanza está puesta en las promesas del Señor Jesús. En nuestras predicaciones pasadas hemos estado estudiando el libro o la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Y si ustedes recuerdan, dijimos que esta carta fue escrita allá por los años 60 después de Cristo. Es el tiempo de las grandes persecuciones de la iglesia. Muchos cristianos están muriendo por su fe, perseguidos, apedreados, puestos en el circo romano como antorchas vivas, gente entregada a los animales, a los toros violentos, a las fieras violentas, muriendo a granel. La situación no es fácil. A ese pueblo de Dios es que le escribe Pedro. Y esta primera carta del apóstol Pedro se escribió para todos nosotros, para la iglesia universal, que vive en medio de situaciones difíciles, como aquellas, quizás diferentes hoy, pero situaciones difíciles. Y se nos ha escrito para que aprendamos a vivir en esas situaciones difíciles. Las situaciones difíciles a veces nos aprietan tanto que nos hacen olvidar lo que creemos. Las situaciones difíciles a veces parecen que nos dan la oportunidad o la excusa para abandonar cualquier cosa, abandonar cualquier fidelidad, maltratar a otros, por ejemplo, porque estoy sufriendo. Y lo que Pedro nos va a enseñar y nos ha enseñado ya en el primer capítulo, es que eso no debería ser así. Que somos llamados pueblo de Dios, hemos sido escogidos por Él, somos una nación santa, nos dice en el capítulo 1, versículos 9 en adelante, nos dice que somos, en el capítulo 2, versículo 9 en adelante, somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, y que hemos sido puestos en esas condiciones para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de nuestra vida. Y en la porción que nos toca leer hoy, mirar hoy, Pedro sigue con esta insistencia. Pedro nos va a decir otra cosa para que aprendamos a funcionar en medio de tiempos difíciles, como cristianos. Como cristianos nos va a decir ahora en el capítulo 2, versículos 11 hasta el final, debemos vivir en medio de tiempos difíciles, haciendo conciencia de esta verdad central. Somos extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos. Escuche lo que dice el apóstol Pedro entonces, capítulo 2, versículos 11 en adelante. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Si vamos a vivir nuestra vida como cristianos en medio de tiempos difíciles, vamos a hacerlo conscientes de que somos extranjeros y peregrinos.
extranjeros y peregrinos. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son los extranjeros y peregrinos? Yo no creo que tenga mucha necesidad de hablarles a ustedes de quién es un extranjero y un peregrino. Yo no creo que tenga necesidad de decirles a ustedes qué significa ser un extranjero. Alguien que no está en su tierra, alguien que no está en su territorio, alguien que no pertenece originalmente ahí donde está ahorita, extranjero. Creo que no tengo porque la gran mayoría de ustedes, la gran mayoría de nosotros, venimos de otros lugares. Somos extranjeros y venimos algunos de México y otros de El Salvador y otros de Colombia. Y a algunos, aun cuando se les quiere olvidar que vienen de ahí, porque solo quieren hablar inglés, no tengo nadie en mente, somos extranjeros. Y por supuesto, como extranjeros tenemos que vivir en una cultura haciendo cosas que la cultura hace porque no se puede de otra manera. Tenemos que respetar las señales de tránsito, tenemos que acatarnos a las leyes en general de la República de los Estados Unidos de América, sí. Pero ¿qué significará para el cristiano saberse extranjero, viviendo en este mundo, viviendo en los Estados Unidos, o viviendo en México, o viviendo en El Salvador, o viviendo en Colombia, entenderse como extranjeros? El mundo funciona de ciertas formas a las que usted no se debe apegar. El mundo funciona de ciertas maneras a las que usted les debería decir, no, yo no pertenezco aquí. Yo no pertenezco a esta manera de ver las cosas. Soy un extranjero. Soy un extranjero. Mi constitución política me dice que no debo funcionar de esa manera. Esta constitución política me dice que yo no me debo comportar de cierta forma. Si vamos a vivir en tiempos difíciles, debemos considerarnos como extranjeros, si es que somos verdaderamente cristianos, si es que nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice el apóstol Pablo en otra parte. Pero además debemos considerarnos como peregrinos. Y a diferencia del extranjero, el extranjero puede estar aquí viviendo tranquilo y hacer su casa aquí y considerarse mentalmente pertenecer a otro lugar. Pero esa palabra peregrinos es una palabra todavía más fuerte. Un peregrino es aquel que se está moviendo hacia adelante, se está moviendo hacia el futuro, sabe que su vida no termina aquí, sabe que toda su vida no tiene sentido por lo que tiene aquí, sabe que va para allá y tarde y temprano va a llegar allá. Y lo que le interesa es el allá y no lo que tiene aquí. El peregrino propiamente hablando es aquel que se sabe de camino, que ocupa su tiempo, su esfuerzo, su dinero, sus energías porque quiere avanzar hacia allá. Y usted debe pensarse de esa forma, dice Pedro, si es que quiere vivir en medio de tiempos difíciles, viviendo como extranjeros y peregrinos. Pedro nos da además 4 cosas que para él son importantísimas en este pasaje que acabamos de leer. Nos da 4 cosas que según él, usted y yo, si somos verdaderos extranjeros y peregrinos, vamos a hacer. De acuerdo con lo que él nos dice, la primera de estas cosas aparece en el versículo 11 y versículo 12. Escuche, otra vez. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. La vida de extranjeros y peregrinos es una vida de abstinencia. Nos abstenemos, dice Pedro. Les ruego que se abstengan, que viváis una vida de abstinencia de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa frase es una frase que deberíamos memorizarla, creo yo, ¿no? Absténganse de los deseos que tienen, deseos que son carnales, que produce nuestra carne. Y la carne no solamente nuestro cuerpo. En el pensamiento bíblico, la carne es todo aquello que se opone a Dios en el ser humano.
Les ruego que se abstengan de todos aquellos deseos que como seres humanos tenemos y que se opone a Dios y que toda la demás gente simplemente los sigue sin ningún reparo. Deseos carnales. La palabra que se ocupa aquí y que se traduce deseos es la palabra epithumía, que es la palabra más fuerte y no se debería traducir simplemente deseos. O sea, en algunos contextos se traduce pasión. En otras se traduce actitud, se traduce aptitud, condicionamiento de vida, acción mental en ese sentido. Les ruego que se abstengan de esos impulsos poderosos que salen de nosotros y que están caracterizados por aquellas cosas que se oponen a Dios. Les ruego. Cuando pasamos por frases como esa, frecuentemente nos viene a la mente a muchos de nosotros solo lo sexual. Sí, Pedro está diciendo, cuidado con la manera en que usted maneja su sexualidad, está incluido ahí. Las pasiones sexuales que algunas veces nos dominan y nos hacen hacer cosas en contra de Dios. Sí, seguramente está ahí. Pero si somos extranjeros y peregrinos, luchamos y nos abstenemos contra esas pasiones. Y nos abstenemos no solo de las pasiones sexuales, sino de todas las otras pasiones que caracterizan a nuestra carne. Si usted quiere una lista de esas pasiones, lea Gálatas capítulo 5, por ejemplo, en donde se nos hablan de las envidias, de los pleitos, del orgullo, de la soberbia, de las cosas negativas que sabemos que todos tenemos y a veces simplemente las abandonamos porque así somos. Así soy. Y nadie me va a cambiar, pero no debe ser así. No, pero es que así soy. Y Pedro nos dice, usted sabe qué debe hacer. Batallar, dice Pedro aquí. Estas pasiones batallan contra el alma. Aquel que se entrega y que no le pone un paro a sus pasiones, a sus deseos propiamente carnales, simplemente se está rindiendo en esta batalla contra el alma. La palabra alma aquí es una palabra que significa la vida misma. Estás perdiendo la vida y no te das cuenta. Si somos extranjeros y peregrinos, debemos batallar contra nuestras propias pasiones, ¿no? El enojo a veces, la ira, la envidia, la soberbia otra vez, la avaricia propiamente. Todas estas cuestiones que nos abundan muchas veces, extranjeros y peregrinos, batallando. El enemigo no está allá, el enemigo está aquí. ¿No? Y algunos como decíamos en El Salvador, ya nos trincó. Es decir, ya nos ganó la batalla. Ahí andamos, ¿no? Vencidos en la batalla porque llamándonos cristianos, sí, pero trincados en la batalla espiritual. Nos ha matado el alma. Pedro dice, ¿y sabe qué? El sufrimiento por el que pueden estar pasando no es excusa para que usted me diga, no es cierto, hermanos, díganme ustedes. No sé cuántos ha sido su experiencia, pero en mi experiencia como pastor, como profesor, como líder en la iglesia, me he dado cuenta que muchas personas a veces funcionan de esta manera. Me pasó una tragedia, pues de alguna forma me la tengo que cobrar, ¿no? Voy a tirar una cana al aire, y a veces no es una cana la que tiran, es toda la cabellera. ¿No es cierto? Que yo me he forzado, yo trabajo mucho yo trabajo mucho y como trabajo mucho, entonces puedo aflojarle en este caso. Y Pedro dice, no se puede, señores, si ustedes son verdaderos extranjeros y peregrinos, cristianos que quieren vivir con esa mente hacia adelante, aprenda a batallar contra esos deseos que usted mismo tiene, aprenda a decirle no a sus deseos. Y así dará testimonio en frente de los que no son cristianos, versículo 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los no cristianos, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
Ese versículo es interesante otra vez porque se da muy probablemente en el tiempo en el que Nerón estaba culpando a los cristianos de haber sido los que incendiaron Roma. Y los estaba acusando como los malos de la película. Ellos fueron los culpables. Y Pedro la única respuesta que tiene para decirles es, pórtense bien, como buen guatemalteco les voy a hablar, pórtense bien, mucha. Yo sé que no hay mucho guatemalteco, no me van a entender esa forma de hablar, pues. Pórtense bien, controlen sus pasiones para que cuando los vean, aunque los quieran acusar, no tengan nada que decir de ustedes, ¿no? En realidad, si se portan de esta manera, es probable que en el día en que Dios venga a visitar la humanidad, este día de la visitación, es el día de la segunda venida del Señor Jesús, donde va a tomar cuentas, donde nos va a pedir cuentas. En ese día entonces muchos glorificarán a Dios porque usted se portó bien, porque usted fue un hombre recto, porque usted fue una mujer fiel, porque usted fue un hombre líder de su hogar, porque usted supo dirigir su vida de una manera correcta, porque batalló contra los deseos carnales de su alma, contra su alma. Número 2. Pedro nos dice no solamente que si vamos a vivir como peregrinos y extranjeros, tenemos que abstenernos de nuestros deseos que batallan contra nuestra alma. Pedro también nos dice a continuación que se trata de una actitud. Fíjese, versículo 13, por favor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los hombres tontos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Debemos abstenernos de los deseos carnales, versículos 11 y 12, pero de acuerdo con Pedro también debemos tener una actitud como extranjeros y peregrinos debemos tener una actitud, y fíjese que esto nos va a doler. Nos va a doler porque estamos acostumbrados a vivir en culturas nuestras, tanto en la latinoamericana como en los Estados Unidos, que nos enseñan una cosa totalmente opuesta. Debemos aprender a vivir con una actitud de sometimiento. Uy, ¿qué estás diciendo? Si estamos en el país de los hombres libres, de los que quieren y pueden hacer lo que se les da la gana, ¿no? Un mundo y una sociedad en lo que se te enseña a satisfacer tus derechos. Tú tienes derechos. Y no tiene que ver, nadie tiene que venir a decir cómo ejercerlos, ¿no? Tú tienes que salir adelante. Tú tienes que hacer esto, enfrente y en contra de todo el mundo, ¿no? El que vale es aquel que ha podido hacer eso precisamente. El que se ha respondido y ha respuesto a todas las objeciones y obstáculos que puede haber y ha salido triunfante adelante. Ese es el ídolo. Por eso nos cae hasta un poco pesado que venga el apóstol Pedro para decirnos, sométanse. Hupotazo, literalmente, pónganse abajo. Hupotazo, la misma palabra que se ocupa en Efesios capítulo 5 para hablar de la relación entre el esposo y la esposa. Cuando Pablo allá le dice a la esposa, hupotazo tu esposo. Pónganse abajo, tranquilos en este mundo conflictivo, difícil, duro, de gente que está haciendo injusticia. No era diferente esto. Peor era. Nerón estaba matando a un montón de gente. Horrible lo que estaba sucediendo. Y aquí viene el apóstol Pedro, el enviado del Señor Jesucristo, a decirte, sométase. Y no era Obama el que estaba aquí.
cuando se le dice sométase al Nerón? Porque a mí me parece que lo que está en cuenta aquí es la actitud, ¿no? La actitud con la que afrontamos nuestra vida. Por eso se lo dice a los criados, dice ese versículo 18. La palabra criado aquí no es algo que entendemos nosotros, sí, sirviente diríamos, pero no, la palabra criado aquí es esclavos. Esclavos, estad sujetos con respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué tal? Como extranjeros y peregrinos viviendo en un mundo difícil, aguántese. Uy, no, ese no es un buen mensaje usted. No, ese no es un buen mensaje. Eso no es algo que yo quiero hacer. No, al contrario. No, al contrario. A mí nadie me va a poner el pie encima. No, al contrario. Y para eso Dios me dio boca. Para eso Dios me dio fuerzas. Para eso me dio raza latina de la que estoy orgulloso. Así somos. Ese es el mundo, precisamente. Así es. Y cuando alguien nos hace daño, y cuando alguien nos maltrata, y cuando alguien nos grita, y cuando alguien nos ofende, y cuando alguien me maltrata propiamente en el trabajo o en cualquier situación en la vida, en la familia, ¿cuál es la reacción nuestra? Normal, la esperada, la que debería ser propiamente, de acuerdo con él. Gritás, yo grito más fuerte. Me engañaste, te engaño peor. ¿No? Me sacaste la vuelta, para ocupar alguna de las frases que usted sabe, yo te la saco más grande. Me maltrataste durante el día, en la noche te bolseo. Si me entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Cuidado donde dejas los pantalones y la cartera. Así se reacciona. Porque de otra forma no se sobrevive en esta jungla. Así se debe sobrevivir, ¿no? Y si me dicen como aquella ilustración del niño, ¿verdad?, que siendo disciplinado por su papá, le dice, póngase de pie. No me quiero poner de pie. Póngase de pie, le digo, ¿no? No me quiero poner de pie. Aquí estoy tirado. No, póngase de pie, le digo. Y lo agarra el papá y lo pone, ¡pam! Párese. Pues aquí estoy parado, pero por dentro estoy acostado. Así somos muchos de nosotros. Y es precisamente la actitud con la que está tratando el apóstol Pedro aquí. Si vamos a vivir como extranjeros y peregrinos, que tenemos una constitución diferente, que le apuntamos, que sabemos por fe, que estamos convencidos, que es real para nosotros, que no es una ilusión, que no es simplemente religiosidad lo que se encuentra, que hay una realidad verdadera que viene, un reino de Dios que viene, en donde mora la justicia, la verdad, la paz, la tranquilidad, la gran libertad de los hijos de Dios. Si eso es una realidad para nosotros, esta actitud con la que vivimos es importante hoy. Sométanse entonces, sean flexibles por el amor de Dios, entre parejas, entre esposos. No es importante quién gane la discusión, ojalá que lo importante fuera quién ceda primero, quién cede primero, quién es el que dice está bien mi amor, ¿no? No, pero es que yo tengo que ganar siempre. No, y es que todo el tiempo está ganando. Y yo tengo que ganar alguna vez, ¿o no? Y estoy cansada de hacer esto, hombre. Yo ya estoy cansado, ya no lo aguanto. Precisamente. Bueno, si usted es de los Estados Unidos, se le entiende. O si es de El Salvador o de Colombia, aún más. Venezolanos. Pero si usted es extranjero y peregrino, de verdad, es alguien que quiere seguir la constitución de su Dios, de su Señor, al que decimos que reina y reina con autoridad en mi vida, vivimos como libres siendo siervos de Dios. Témanle a Dios, sométanse al Señor,
Vivan con ese espíritu de flexibilidad, no con ese garbo que nos corresponde. Cuando alguien nos hace una mala seña en el tráfico, cuando nos pita ahí, ¿verdad? Cuando nos toca el claxon, ¿verdad? Y que nos dice, apúrate, y uno, ¿qué pasó? Y la cólera que le sale a uno, ¿y qué le voy a decir a este? ¿No? A ver, hermano, sinceramente, un pequeño análisis de un autoanálisis de tu vida. ¿Cómo estás? ¿Estás viviendo como peregrino o extranjero? ¿Estás viviendo puro estadounidense? No necesitas tener la ciudadanía porque ya vives como uno de ellos. Idéntico, puro salvadoreño. ¿No? Los salvadoreños son bravos, dicen. ¿No? Son cosas serias. No se meta con un salvadoreño, por favor. No se meta con un salvadoreño porque le va a costar. Cuando alguien va con usted, ¿cómo lo recibe? ¿No? Hay gente que uno no sabe ni cómo entrarle porque es sumamente, o se ofende con tanta facilidad y ofende con tanta facilidad que uno dice, no, aquí no está. Esta persona no ha estado leyendo, no quiere leer la Constitución. Y por eso nuestra urgencia de que ustedes, queridos hermanos, en el nombre del Señor, no es posible, ustedes hombres, a ustedes hombres les hablo primero. Usted debe tener una copia de este libro y leerlo constantemente. Esta no es opción. Usted pertenece a este reino, a esta ciudadanía. Usted le debe obligación. Esta no es opción. Debe conocer lo que dice este libro y comportarse de acuerdo con eso. Porque es peregrino y va para allá. Y va a funcionar allá. Si no, pues lo entendemos. Usted no es nada. Usted es de aquí, ¿verdad? Viene con nosotros, pero realmente no es nada. Dos cosas más tengo que decirles, que Pedro tiene que decirles aquí. Mire lo que dice el versículo 19, por favor. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para estos fuisteis llamados. Oiga eso. Como extranjeros y peregrinos, buscamos abstenernos de los deseos carnales. Buscamos una actitud flexible, amable, pero también lo que buscamos es el elogio de Dios. Es el elogio de Dios, la aprobación de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuántas veces en el Antiguo Testamento Dios se detiene para observar a un individuo y a decirle, en este me complazco, hombre. ¿No? Recuerda a Noé, recuerda a José, recuerda a Daniel, recuerda a Moisés y aquellas otras grandes mujeres que aparecen también ahí, en las que Dios se detiene por un momento de decir, wow, de plano, este sí la agarró, este sí, de este sí estoy contento de que sea mi hijo. Lo que importa es la aprobación de Dios, dice Pedro. En este nuestro largo camino, no importa cuántos éxitos tengamos o cuánta aprobación tengamos de un montón de cosas en este mundo, en esta vida, en esta gente, en este sistema. Y hay un montón de cosas buenas por sí mismos, no que sean negativas en sí mismas, pero cuando hacemos de ellas lo más importante y no la aprobación de Dios, lo más importante, también no nos estamos comportando como extranjeros y peregrinos. ¿De qué me importa a mí sacarme el primer premio de mi escuela, del estado o de la nación? Si Dios dice, el mundo, hasta te pueden invitar a la Casa Blanca. Puede que llegues allá y pueden que te hagan bravo. Pero Dios va a decir, ¿y qué gloria es? Dice el apóstol Pedro aquí. Si pecando sois abofeteados.
Esto me llama la atención a mí también, pues, porque muchas veces en nuestros problemas que nos metemos no son problemas por ser cristianos. Los problemas en que nos metemos es porque hicimos algo que no deberíamos hacer. ¿Ah? Hicimos una tontera o tontería, como digo yo, ¿no? Hicimos algo así y sufrimos, y sufrimos, y sufrimos. Y Dios muchas veces en su misericordia nos oye y nos alcanza y nos rescata, pero el sufrimiento de ese tipo no tiene ningún valor. Vale la pena sufrir por el Señor por ser cristiano. Vale la pena decirle no a ciertas cosas y aguantarme por ciertas cosas por ser cristiano, dice el apóstol Pedro. Eso sí vale, que cuando el Señor venga y nos mire y nos acepte y nos vea cara a cara, nos diga, wow, este sí, bravo, bravo, así se hace, sí se podía. No como el otro que solo cuando hay elecciones dice sí se puede, ¿no? Sí se puede. Sí se puede para todos nosotros, ¿no? El hecho de que haya tan pocos que tomen en serio la fe cristiana no significa que no se pueda. Sí se puede vivir de esta manera. Y voy a terminar con esto porque así termina el apóstol Pedro. La última razón que nos motiva a vivir como extranjeros y peregrinos se encuentra en los versículos 21 al 25. Oiga esto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hay dos cosas centrales en este último pasaje. La más importante es que la razón por la que yo me comporto como extranjero y peregrino es el gran ejemplo que Cristo me ha dado. Cristo no solamente vino a morir por mí y a darme su salvación. Una de las grandes cosas que Cristo vino a hacer es a darme este modelo, este ejemplo del versículo 21. La palabra que se ocupa aquí, ustedes deberían saber que en el idioma griego hay varias palabras que se pueden traducir ejemplo. Pero la palabra que se ocupa aquí es hupogramón, que es la palabra que se ocupaba para los tipos de imprenta, con lo que se pintaba y el discípulo, pongámoslo quizás de una forma más entendible para nosotros. Cuando usted estuvo aprendiendo a escribir, si todavía se acuerda, no, algunos no. El profesor o la profesora le hacía una línea al inicio y le hacía las letras. Así se hace, mire. Y aquí está la plana, sígala. Cada una de estos tipos, ese es el hupogramón. Ese es el tipo. Cristo vino para darte un tipo, para que lo sigas, para que tu vida siga un seguimiento de ese que ya lo hizo, de ese que ya vivió así, y que toda tu vida sea una plana de 100 veces. Quiero ver si fallé en esto, pero voy otra vez, y voy otra vez hasta que aprendas a escribir nítido y tu escritura es similar a la Jesús. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Otra palabra importantísima, las huellas. Cristo ha dejado sus huellas para que nosotros vayamos caminando en ellas propiamente. ¿Cómo se comportó Cristo? Esta es la razón cristológica. Otra vez cantamos aquí con gran gozo y con gran devoción, y así deberíamos hacerlo, que Cristo tiene autoridad, pero ¿la tiene de verdad en nuestras vidas? ¿Vivimos así, de esta forma, como peregrinos y extranjeros para Él? Porque el gran temor de nosotros, mis queridos hermanos, es en las culturas en las que vivimos, pero es que si vivo así me van a maltratar. Voy a vivir sufriendo, me va a abusar,
este me va a maltratar y yo voy a estar ahí la víctima. Y yo no quiero ser la víctima. Se sufre mucho siendo una víctima. Piensa en el Señor Jesús por un momento. Piensa en el Señor Jesús por un momento. Tenía él la opción de decir un momentito. ¿Ah? Yo he venido aquí a dar mi vida. Nadie me la quita, yo la voy a poner. No me toque, por favor. Me voy a, así como algunos dicen, ¿no? No, quite. Voy a morirme yo y voy a salvar a muchos, pero usted, por favor, no me abuse, no me toque, no, nada. ¿Ah? ¿Podía haber hecho eso el Señor? Sí, claro. Yo voy a escoger cómo morir, a fin de cuentas. Estoy muriendo por ustedes. Yo no tengo que morir. No. ¿Podía él hacer tantas otras cosas, defenderse? Si él mismo nos dijo, ¿no? Yo puedo hacer que un montón, miles de ángeles vengan y esto no pase. Pero no. Pienso que en ese momentito estaba pensando en usted y en mí, ¿cómo se va a comportar aquel? Si yo digo ser el ejemplo de ellos. ¿Cómo se va a comportar? Pero lo más importante es la segunda parte de ese último punto aquí. Es que al final del pasaje, Pedro, como para respondernos a las preguntas de angustia de aquellos que dicen, pero es que voy a sufrir así. Pedro termina diciendo, ¿saben qué? Pero es que ustedes dicen, creen que han venido al que protege sus vidas. Al que aun cuando tenga que pasar por la muerte, sus vidas están seguras. Y por eso termina el capítulo 2 con esto. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, al pastor y al que cuida de vuestras almas. Compórtese como el Señor Jesús. Él va a tener cuidado de usted. ¿Ah? Él lo va a cuidar de verdad. ¿Y qué si tengo que pasar por la muerte? Eso suena muy fácil decirlo desde el púlpito aquí. Pero la realidad es esta. ¿Qué si tengo que pasar por la muerte? ¿Acaso su fe es solamente mientras está vivo? Usted ha venido al que tiene cuidado, al gran pastor que tiene cuidado de usted, esté vivo o esté muerto. A ver, ¿de dónde es usted? ¿Extranjero? ¿Peregrino? ¿Querrá abstenerse de los deseos que batallan contra su alma? ¿Querrá vivir una vida de sometimiento, de flexibilidad, de amabilidad? ¿Querrá buscar el elogio de Dios antes que cualquier otra cosa? ¿Querrá seguir las pisadas de Cristo, el modelo de Cristo? Yo no creo que Cristo quiera que nos abusen, ni creo que nosotros debemos dejarnos abusar cuando podemos hablar y arreglar las cosas de otra forma. No, yo no creo que ese sea el mensaje de este pasaje. Yo creo que el mensaje va contra a todos aquellos, y la gran mayoría de nosotros somos así, que si tuviéramos que elegir entre matar y morir, mataríamos. Cuando nuestro Señor decidió morir. Padre, te doy gracias por Jesús y su palabra. Gracias porque nos recuerdas que somos extranjeros